Hola, bendiciones. Marta nuevamente por aquí para dejarles una palabra de aliento, una clavecita en este tiempo para que podamos ser más que vencedores, ¿verdad? En estos tiempos que estamos viviendo actualmente. Así que Marta, al igual que usted, nos vamos a poner ante la presencia del Señor y declaramos, Señor, que esta palabra que sea para edificar los hogares, para edificar las vidas en este tiempo y que sea útil y revelado por el Espíritu Santo todo aquello que tú quieres que llegue a cada hogar, a cada corazón. En el nombre de Jesús, que no sea Marta, sino el Espíritu Santo hablando y dando lo necesario, dando el equipaje, dando las herramientas, dando las armas poderosas que el Señor tiene para ti y para mí en esta noche. Sellamos con la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo todo objeto, todo equipo electrónico. Sellamos los corazones, sellamos los hogares, sellamos nuestras familias para que pueda recibir en este momento una gran bendición. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones. En esta ocasión quiero ofrecerles una palabra que para mí ha sido muy edificante y a través de la palabra también voy a darte un poquito de testimonios, ¿verdad? Breves de experiencias que he pasado y por la cual he sentido esta encomienda de darte a ti lo que por gracia yo he recibido para que tú también tengas las herramientas necesarias para este tiempo. Y es que el Señor sigue hablando, el Señor sigue mostrando y sigue instruyendo a su pueblo, ¿verdad? Mi pueblo arde por falta de conocimiento y eso es lo que el Señor no quiere, que su pueblo se pierda, ¿verdad? Como dice en la palabra, por falta de conocimiento. Así que el Señor nos está dando varias herramientas y esta servidora que está aquí humildemente se ha postrado y ha decidido compartir con ustedes esta herramienta poderosa que me ha servido a mí de mucha ayuda durante el tiempo de crisis, pero también durante el tiempo de gracia. Así que es una herramienta que todos tenemos que conocer, pero hay algo bien especial en lo que te voy a dar en este momento, ¿verdad? Y esta predica la he titulado La batalla del amanecer. Escuche bien, la batalla del amanecer, ¿ok? Y la palabra que me va a sustentar esta pequeña prédica, la batalla del amanecer, se encuentra en Lucas 6, versículo 12. Y te voy a explicar brevemente todo lo que el Señor me ha presentado y quizás las experiencias que he tenido para que te animes y te levantes en gracia y te pares en la brecha y seas victorioso para que en el nombre de Jesús tú puedas recibir lo que tú necesitas en este momento, siempre y cuando esté conforme a la voluntad del Señor. Así que en Lucas 6, versículo 12 dice lo siguiente, es un versículo cortito, pero que es la base de esta herramienta que te voy a presentar. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días salió al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Estamos hablando de Jesús. Repito este versículo tan poderoso y es una palabra que el Señor lleva meses enfatizando en los ministerios, enfatizando en los siervos, enfatizando en el pueblo y a veces no queremos escuchar. Lucas 6, versículo 12. En aquellos días salió al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Bien, amados hermanos, esta palabra, este versículo en específico, versículos previos me habla, ¿verdad?, de que el Señor, de que Jesús había estado durante el día curando enfermos, predicando la palabra por diferentes regiones, ¿verdad? Pero en esta ocasión, una vez él termina su día, dice que Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. Y una de las cosas que el Señor me mostraba en estos tiempos, previo a la pandemia, ¿verdad? Mucha gente ha recibido esta palabra, estar alertas y orantes.
¿verdad? Cuando Jesús fue a ser entregado, se fue con unos discípulos y los discípulos se acostaron a dormir mientras Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? En esa noche tan difícil para el Rey de Reyes. Y cada vez que regresaba a ver a sus apóstoles, encontraba a los apóstoles durmiendo. Y él mismo les dice, no han podido ni tan siquiera velar una hora de la noche. O sea que el Señor de cierta manera nos está diciendo estar alertas y orantes. En la palabra también nos menciona que debemos estar vigilantes, ¿verdad? Vigilantes para que no caigamos en la tentación. Y es un llamado bien claro y contundente. Precisamente este tiempo que nosotros estamos pasando, que mucha gente todavía es la hora que no quiere creer que ya estamos básicamente al final de los tiempos. Realmente no sabemos cuánto tiempo nos falta. No considero que vaya a ser inminente, pero sí entiendo que es muy importante durante este tiempo estar en oración. La importancia de la oración en nuestras vidas es la llave que abre las gracias, es la llave que abre las puertas del cielo para poder concedernos y poder tener la fuerza y la paz para poder continuar caminando en este tiempo, ¿verdad? Entonces, quiero llevarte a entender de que la noche, ¿verdad? La batalla del amanecer, la noche es un tiempo poderoso. La noche va a tener, ¿verdad? A través de la Biblia tiene 3 significados importantes, ¿verdad? La noche puede ser símbolo de la muerte. Sin embargo, también significa que es un tiempo apto de oración, y lo estamos viendo en la palabra, ¿verdad? Cuando en el versículo nos dice que Jesús se retira al monte a orar, ¿verdad? Generalmente Jesús, vamos a ver por ejemplo en Marcos 1:35, que después de haber estado trabajando, Jesús se va a orar, y generalmente lo hace en intimidad y en soledad. Vamos a ver que hay versículos en la Biblia que nos dejan saber que a veces el tiempo es sumamente largo, y explica que es toda la noche orando, ¿verdad? Específicamente en este versículo de Lucas 6, versículo 12, nos dice claramente que pasó toda la noche orando. Luego de esa noche, mire lo que Jesús hace en la mañana. Esa mañana Jesús se dedica a escoger sus apóstoles. Qué misión tan importante. Por lo tanto, para poder ejercer el discernimiento, el Rey de Reyes se retira a orarle al Padre para ser un escogido de esos 12 apóstoles. Ese detallito, ¿verdad? Es bien importante. La noche también, ¿verdad? En lugar de ser también un tiempo apto para orar, y lo estamos viendo en el mismo modelo de Jesús, es una oportunidad también de pasar inadvertido. Vamos a ver ciertos eventos bíblicos que ocurren durante la noche, y es que el Rey de Reyes y Dios Padre ya tenían un propósito importante, y la oportunidad de pasar inadvertido la vemos por ejemplo en Mateo 2:14, en donde un ángel se le presenta a José, y específicamente en ese versículo 14 dice que José tomó a Jesús y lo llevó a Egipto porque había recibido esa orden durante la madrugada. Así que pasar a Jesús desapercibido para salvarle la vida le tocó a José, y recibió esas instrucciones durante la madrugada. Fíjense que el título que le estoy diciendo de esta prédica es La batalla del amanecer, y te voy a llevar a entender cuán importante es comenzar nuestro tiempo de oración en la madrugada, ¿verdad? También vemos que en la madrugada generalmente el ángel se le aparece a José para darle instrucciones, y también vemos que en la madrugada Nicodemo salió al encuentro del maestro, y en la madrugada, durante la noche, ¿verdad?, reconoce a nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, como Rabí o Raboní, el maestro. Pero fíjese que lo hace durante la noche. ¿Para qué? Para pasar inadvertido. Así que vamos a ver ciertos eventos durante la madrugada, ¿verdad?, que son trascendentales e importantes, que nos dicen a nosotros: hola,
el tiempo excelente para tener una buena intimidad es en el amanecer, ¿verdad? Quiero dejarte saber, ¿verdad?, que aquí vamos a hablar lo que se conoce como el poder de las vigilias. No es lo mismo orar durante el día que durante la madrugada. No es que la oración durante el día no sea importante, pero hay un detalle celestial en la madrugada, y es que ese momento de intimidad donde está el silencio de la noche, fíjese que Jesús iba a orar durante la noche y específicamente también en las madrugadas. Es como que hay una llavecita especial que abre las gracias, ¿verdad? Dicen que a las 3 de la mañana es la hora de la misericordia. Y vamos a ver que ese tiempo de oración, así sean 5 minutos de calidad, abre las puertas del cielo y se conceden unas gracias especiales. Así que te estoy diciendo, ¿tú quieres obtener unas gracias especiales? Saca de tu tiempo para entrar en la batalla del amanecer. Para los judíos hay 4 vigilias durante la noche, ¿verdad? Y es que cuando el Señor me da un tema también me pone un poquito a estudiar y eso quiero pasarlo, ¿verdad? Porque este tiempo también es un tiempo de entendimiento para mí, es un tiempo de procesamiento y es un tiempo de crecimiento, ¿verdad? Y eso quiero yo también compartirlo contigo, la alegría de crecer en Cristo Jesús. Se mencionan 4 vigilias en los tiempos bíblicos, ¿verdad? En este pueblo. La primera vigilia comienza de 6 a 9 de la noche. La segunda vigilia comienza de 9 a 12 de la madrugada. La tercera vigilia sería de 12 de la madrugada a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia, que es la que yo te estoy hablando, ¿verdad?, que es poderosa, es de 3 a 6 de la mañana. La cuarta vigilia, lo que se conoce en la Biblia como la cuarta vigilia. Y vuelvo y repito, no es que en los otros horarios no recibamos gracias, no es que el Señor no nos escuche, pero esta hora, la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana, es una herramienta poderosa, como yo diría, como para casos imposibles, ¿verdad? Cuando decimos el Dios del imposible, esa hora es la hora de hacer peticiones que nosotros consideramos batallas fuertes. Te voy a llevar por esas batallas para que tú puedas entender un poquito, ¿verdad? Y es que en las noches, luego de descansar, nuestro corazón está rendido a los pies de Jesús. Vamos a ponerlo así. Está 100% vulnerable o 99.9% vulnerable a la presencia del Señor, ¿verdad? Así que voy a llevarte, ¿verdad?, que a través de estas vigilias, específicamente en la cuarta vigilia, que le llamo la batalla del amanecer, vamos a ver que, ¿verdad?, como te mencioné en Lucas 6:12, que Jesús pasó toda la noche en oración y luego en la mañana comienza a hacer la elección de sus 12 apóstoles. Así que ese tiempo de oración al Padre, lo que hizo fue fortalecer a Jesús, ¿verdad?, y darle el discernimiento. Un detalle que quiero que entres a comprender. Si Jesús, el Rey de Reyes, se hizo hombre, pero era el Rey de Reyes y tenía un poder sobre todo nombre, sobre todo hombre, sobre toda la tierra, aún siendo el Rey de Reyes, él sacaba el tiempo para sentarse en intimidad con su Padre. Si eso es el Rey de Reyes, que nosotros somos, ¿qué? Un poquito. ¿Cuánto más nosotros necesitaríamos de esa oración, de esa intimidad con el Padre? Fíjense que Jesús se hizo hombre, pero además de darnos la salvación, vino a enseñarnos, a verbalizar, a darnos la palabra, pero también vino a predicar con ejemplos. Y es que nosotros tenemos que ser a imagen y semejanza de Jesús. Cuando nosotros observamos la conducta de Jesús, eso es lo que nosotros tenemos que imitar. No podemos ser como los fariseos y los saduceos, que podemos hablar de la palabra, conocemos la palabra, pero no imitamos a nuestro Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces a las personas les falta.
Y una de las cosas que tenemos que entender es que además de las enseñanzas de esa prédica, debemos entender que tenemos que aprender a comportarnos como Jesús. Y ahí es donde está el detalle un poquito difícil. Fíjese que Jesús tenía que tomar la decisión de escoger sus seguidores, sus primeros 12 apóstoles, ¿verdad? La toma de decisiones en ese momento, antes de hacerla, Jesús se retira a orar. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros para que antes de tomar decisiones nosotros nos retiremos a orar? Antes de realizar un proyecto, nosotros nos retiremos a orar y esperar ese discernimiento y la respuesta de Dios. Porque los anhelos de nuestro corazón muchas veces se meten en las decisiones que nosotros tenemos que tomar, y ahí es donde está el problema. Porque si no tomamos decisiones conforme a la voluntad de Dios, pues vamos a tener muchas circunstancias en nuestro contra, ¿verdad? En Génesis 32:24 está este pasaje. A mí me fascinó cuando el Señor me llevó a leer, ¿verdad? Y este pasaje nos cuenta cuando Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él, y dice que hasta rayar el alba, ¿verdad? La palabra dice así, que rayar el alba. Quiere decir que esa batalla duró durante toda la noche, pero al rayar el alba, cuando ese hombre tenía que retirarse, Jacob le dice, no te vas hasta que me eches tu bendición. Así que esa cuarta vigilia, esa batalla del amanecer que libró Jacob, nos enseña a nosotros que ese horario es para librar nuestras peores batallas. Sabemos que Jacob tenía mucho miedo, ¿verdad? Y que Jacob tenía miedo a la muerte, ¿verdad? Según estaba esperando a su hermano. Sin embargo, esa batalla que él estuvo dando durante la noche le condujo a la exigencia de que te di la buena batalla en oración, así que me exige esa bendición. Y Jacob recibió esa bendición, ¿verdad? Lo libró de la muerte. Este pasaje de Génesis 32, el versículo 24, un pasaje hermoso, un versículo hermoso, en donde nos lleva a nosotros a entender que este horario es para nosotros dedicarle a nuestras peores batallas, a los momentos más difíciles, y que si nosotros perseveramos en esa batalla del amanecer, nosotros tenemos la confianza y la plenitud de que vamos a recibir esa bendición como la recibió Jacob, ¿verdad? En Primera de Samuel hay otro versículo muy interesante, el capítulo 15:11, Primera de Samuel, capítulo 15:11, expresa en ese versículo que Samuel se conmovió y clamó toda la noche. ¿Okay? Saúl había sido ungido por Samuel, había sido nombrado rey, ¿verdad? A petición y orden de Dios Padre, pero Saúl desobedeció las órdenes de nuestro Señor, ¿verdad? De Dios Padre. Y al desobedecer, el Señor, voy a buscar la palabra por aquí, el Señor hace una expresión a Samuel por aquí, porque para mí es un versículo que impactó mi corazón, y yo creo que si yo hubiese estado en la posición de Samuel también, como dice la palabra, me hubiese conmovido, incluso yo creo que hubiese llorado. Dice que en la palabra Samuel, Primera de Samuel 15, aquí, amén, bendito Dios, versículo 11, dice: me arrepiento de haber constituido a Saúl rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Qué? Dice, me arrepiento de haber constituido a Saúl rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Mire lo que dice la palabra.
Samuel se estremeció y estuvo suplicando al Señor toda la noche. Se levantó muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, pero le avisaron diciendo: Saúl ha ido a Carmel y se ha erigido un monumento, luego dando un rodeo de... O sea, Dios Padre le había dado una orden de destruir, ¿verdad? Un pueblo a Saúl y de destruir todo lo que era pagano. Y Saúl se quedó, tomó la decisión de quedarse, como quien dice, con lo mejor de ese pueblo. Y esas no fueron las instrucciones que Dios Padre le había dado. Y es bien interesante cuando le dice el Señor a Samuel: me arrepiento de haber constituido a Saúl rey porque se ha apartado de mí, implicando una desobediencia, no ha cumplido mis palabras. ¿Cuántas veces nosotros somos ese Saúl? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nosotros desobedecemos los mandamientos? ¿O cuántas veces desobedecemos algo que Dios nos ha enviado a decir o hacer, ¿verdad? Y dice que Samuel se estremeció. Yo he sido desobediente en muchas ocasiones y usted no sabe, cuando no entra en estos caminos que uno, como quien dice por ahí, mete la pata. Me ha tocado llorar como Pedro. Yo me comparo, ¿verdad?, a Pedro cuando lo negó 3 veces. A mí me ha tocado llorar por ser desobediente en muchas ocasiones. De hecho, hay veces que el Señor me envía o me manda. Ya he aprendido con las experiencias de que, pues, si eso es lo que tengo que decir, lo voy a decir. Y a veces llevo palabra dura. Y me ha tocado mucho tener que llevar palabra dura o darle una palabra a una persona de, pues, quizás algo que le va a suceder o un proceso que va a pasar que es sumamente difícil y usted no sabe cómo late mi corazón, ¿verdad? Pero yo prefiero, porque el Señor te da la palabra, pero también te va a dar las herramientas y te va a dar la fuerza y te va a dar el consuelo. Y mi fe está puesta en eso cuando yo doy, ¿verdad? Cuando el Señor me manda a dar palabra dura. Y dice que se estremeció, ¿verdad? Que Samuel se estremeció. Yo me imagino a Samuel en ese momento. Dice que estuvo suplicándole al Señor toda la noche. Volvemos a ver este factor de toda la noche para adquirir, ¿verdad? Para llamar la atención del Señor y para poder como lograr que el Señor derrame su misericordia y pueda la persona o uno continuar adelante, ¿verdad? En este pasaje nos habla mucho de la importancia de la obediencia, de la importancia de que el Señor no quería sacrificios, ¿verdad?, sino que Saúl fuera obediente, y Saúl no lo había hecho. Entonces Samuel tiene la encomienda de ir a reprender a Saúl, y dice que pasa, ¿verdad?, como quien dice, haciendo penitencia para ganar el favor y para tener el discernimiento de presentarse al rey Saúl y decirle: mira, Dios te dijo que fuiste desobediente y que Él no quiere sacrificio. O sea, Él lo que quería era obediencia. No me des sacrificio, te quedaste con todo lo que tú querías, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas obediente, ¿verdad? Otro versículo que me llama mucho la atención es en Hechos 16:25. Y en este pasaje es un pasaje sumamente poderoso, ¿verdad? Porque dice que Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios en la cárcel. Y dice que los presos escuchaban. Inmediatamente tiembla la tierra y se abren las cerraduras. Así que Pablo y Silas, ¿verdad?, fueron liberados a través de esa adoración, a través de esa oración, de esas canciones, esos himnos. Y al mismo tiempo, quizás en la palabra nos dice que hubo personas que se reconciliaron o reconocieron que Dios existía, que Jesús era real, ¿verdad? Porque Pablo y Silas eran apóstoles ya reconocidos y estaban siendo juzgados por ser cristianos, simplemente, ¿verdad? Entonces vemos, número 1, en Lucas 6:12,
que para tomar decisiones hay que orar, porque Jesús mismo, para tomar las decisiones y escoger sus apóstoles, se tuvo que ir en intimidad y pasar la noche orando. Tenemos que antes de tomar decisiones irnos en oración. ¿Qué mejor que esa cuarta vigilia? ¿Qué mejor que las vigilias durante la noche? Vamos a ver que en el Génesis 32:24 el Señor nos está diciendo que en la cuarta vigilia durante la noche podemos librar las peores batallas, inclusive podemos liberar a una persona, liberarnos a nosotros mismos, o tal vez alguna enfermedad, ¿verdad? Espiritual o física, podemos recoger el favor de Dios durante la noche, como lo hizo Jacob. En Hechos 16:24, con Pablo y Silas, en ese pasaje, el Señor nos está diciendo que a través de la noche en adoración, ¿verdad? Dice que estaban orando y cantando himnos, podemos provocar milagros de conversión y podemos provocar milagros de liberación, ¿verdad? Yo siempre le digo a estas personas que están atados a un vicio, que hacer continua esa cuarta vigilia, ¿verdad? Tomar esa disciplina nos va a llevar a nosotros, que nosotros ni siquiera pensamos qué es lo que queremos, pero iniciamos el proceso, ¿verdad? Yo fui una que yo quería comenzar a orar a las 3 de la mañana porque era la hora de la misericordia. A mí me costaba mucho trabajo, ¿verdad? A veces yo pensaba que realmente el enemigo sí sabía lo poderosa que es esta vigilia, y yo ponía la alarma y soltaba, la apagaba y me acostaba a dormir, ¿verdad? Hasta que en una de las predicas le mencioné que escuché una voz, que eso es otra de las cosas que vamos a ver. Van a haber fenómenos sobrenaturales durante esa cuarta vigilia o durante las horas de la noche, ¿verdad? Y yo escuché esa voz cuando me dijo Marta, y yo quedé sentada, de un sueño profundo yo quedé sentada, y yo miraba y yo decía, ¿quién me llamó? Porque yo estaba sola, y se me ocurrió preguntar, ¿verdad? Yo digo que el Señor puso en mi corazón esa pregunta, ¿qué quieres? Y así lo verbalicé, ¿qué quieres? Cuando yo escuché claramente la misericordia, quedé postrada en el piso, y ya de ahí en adelante entendí que era mi ángel de la guarda, ¿verdad? Pues vamos a hablar de unos versículos de cómo a veces nosotros no podemos ejecutar y Dios nos manda asistencia, y ya mismo te voy a hablar de esa parte. Y entonces ese tiempo me sirvió a mí. Yo estuve 2 años antes de ser nombrada servidora en el Ministerio Jesús Misericordioso. Yo estuve 2 años ahí continuo, levantándome a las 3 de la mañana haciendo la misericordia. No es que no lo hago, ¿verdad? Pero fui creando un hábito, y muchas veces muchas veces no me levanto con la alarma, ya automáticamente, a veces a las 2:30, a veces a las 2:55, a veces a las 3:30, ¿verdad? Dependiendo de cómo esté el día. El Señor me deja descansar, pero ya esa hora, ya yo sé que es la hora que yo necesito. Ya es algo que no es que yo quiero, es que yo la necesito. Y empecé orando por mí, por ciertas cosas de mi familia, pero la realidad es que ya no oro ni tan siquiera por mí. Ya esa hora es para todo el mundo, para todo el que necesite esa hora de la misericordia. Ya yo estoy disponible, porque dando es que recibimos. Y entonces ahí he obtenido la gracia, ¿verdad? Que la puedes obtener tú también, de que quizás comenzamos por nosotros mismos buscando, ¿verdad?, unas gracias, y dentro de esas gracias comenzamos a ser intercesores, ¿verdad?, a interceder por otras personas, y lo que damos lo recibimos en grandes gracias, ¿verdad?, en muchísimas bendiciones que a veces ni siquiera nos imaginamos. Simplemente con tener la paz, estar enfocados y mantenernos en pie en cada una de las luchas, ya estamos recibiendo la remuneración, ¿verdad?, por esos días que estamos trabajando. Vea esto como un estilo de vida. Así que en Hechos 16:25, que nos menciona Pablo y a Silas, nos habla de que esa hora puede provocar milagros, ¿verdad?, como se abren esas puertas. Asimismo, se van a abrir las puertas de tu vida en tantas y tantas cosas que tú no tienes ni la menor idea.
Y también puede haber liberación, quizás una liberación primero para ti, de tu corazón. Quizás personas que no has perdonado, vas a comenzar a liberarte, vas a comenzar a dar el perdón. Quizás no sabías orar y comienzas a aprender y a tener el discernimiento, ¿verdad? Para ver qué palabras pone Dios en tu boca. A quizás liberarte de algún vicio, que puede ser, no sé, la tecnología, puede ser alguna adicción, el alcohol, alguna droga, la pornografía, la masturbación, ¿verdad? Que vas a recibir una liberación automática, a lo mejor sin pedirla, pero si la pides con mayor gracia la vas a recibir. En otra de las lecturas, ¿verdad? Dice el Salmo 63:7 y dice que David estaba en el desierto. Dice lo siguiente: cuando en mi lecho me acuerdo de ti. Eso es lo que me pasa a mí o le pasa a cualquier servidor que hace de esto un estilo de vida. Dice: cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias. Muchas veces, cada vez que yo me levanto en la noche, a veces uno tiene noches que no duerme completa y está como intermitente. Y es curioso ver cómo el corazón va transformándose. Por ejemplo, si me levanto a las 10 de la noche, gracias Señor, bendito y alabado seas. A veces cuando paso después de las 12 de la madrugada, gracias Señor por este nuevo día, bendito y alabado seas. O sea, paso la noche adorando, dándole gracias al Señor. Señor, abrázame. Señor, hoy te pido que no me sueltes. Señor, yo te necesito. Y son cosas que en lugar de levantarme quizás por la madrugada a tener lo que se conoce como la batalla de la mente, ¿verdad? Los pensamientos, en los momentos difíciles del día o los procesos que estamos viviendo, transforma esos pensamientos en adoración, en acción de gracias durante esas horas de la vigilia. Claro, ya yo tengo una rutina de que 2:30 a las 3 de la mañana Marta tiene que levantarse para orar, sea lo que sea. Hay días que quizás estoy 5 minutos, hay días que estoy 15, hay días que puedo estar 1 hora y suelo levantarme. Mira, hermano, no sé qué, trata de no quedarse acostado porque el sueño nos vence. Yo trato siempre de sentarme, aunque sea recostada en el espaldar, de hacer un esfuerzo, porque para mí el Señor necesita de nuestro esfuerzo. Él hace el trabajo, pero Él necesita que nosotros nos esforcemos para pedirle, para orar, para mantenernos en pie, ¿verdad? Así que en mi lecho me acuerdo de ti y en ti medito durante las vigilias, ¿verdad? Ese es uno de los procesos que pasa cuando usted hace una constancia, un movimiento constante en esa cuarta vigilia, ¿verdad? Así que es importante adorar, provocar la presencia de Dios y reconocer su grandeza durante este tiempo. Bien importante que qué cosas nosotros podemos adquirir o que yo he adquirido o que vemos en la Biblia que se pueden adquirir, ¿verdad? En esa cuarta vigilia, en esa batalla del amanecer. Te voy a hacer los señalamientos para que caigas en tiempo y veas qué grande es el Señor, qué poderoso es el Señor durante este tiempo. Y vuelvo y repito, no es que en otros horarios el Señor no es poderoso, no es que el Señor no nos conceda muchas de las cosas que estamos pidiendo, pero esta hora es una hora sumamente especial, la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. Y ahí es donde está, yo digo que esa es la vigilia más poderosa, ¿verdad? No es lo mismo orar durante el día que orar durante la madrugada, ¿verdad? Número 1. En esa hora, esa cuarta vigilia, que es la batalla, que yo le llamo la batalla del amanecer, número 1, Dios te sacará de ambientes que te están atando. Escuche bien. Dios te sacará de ambientes que te están atando, de lugares que quizás no te dejan crecer espiritualmente. Escuche bien lo que le estoy diciendo.
Posiblemente son lugares que no te dejan desarrollarte, ¿verdad? Pero primordial, de lugares que no te dejan desarrollarte espiritualmente, ¿verdad? Muchas veces queremos servir al Señor, pero no queremos movernos de ciertos lugares. Yo tengo gente que están afanados, que están en el primer amor, pero siguen sumergidos en el mismo lugar que los lleva al pecado. Y muchas veces nosotros por nuestras fuerzas no podemos salir de esos ambientes, aunque nuestro corazón lo anhele en lo más profundo. Y te voy a hablar de esta historia, ¿verdad? Dice en Génesis 19, versículos del 1 al 15. Génesis 19, versículos del 1 al 15. Nos habla de cómo venía el juicio a Sodoma y Gomorra. ¿Qué? Y dice, en el versículo 1 dice, los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Cuando Lot los vio, se levantó, salió a su encuentro y los adoró rostro en tierra. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Lot era un siervo del Señor, era un hombre de Dios. Cuando los ángeles vinieron para pasar juicio sobre Sodoma y Gomorra, dice que fue al rayar el alba que venía el juicio. Rayar el alba, estamos hablando entre 3 a 6 de la mañana. Rayando el alba, como Jacob recibió su bendición. Rayando el alba, Jacob estuvo peleando toda la noche, y al rayar el alba fue que recibió su bendición, libró su batalla. Precisamente en este capítulo de Génesis 19, ¿verdad? Lot ve llegar los ángeles que van a pasar juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y Lot les dice, por favor, señores míos, venid a casa de vuestro siervo. Lot era un siervo. Pasad la noche y lavaos los pies, así podréis madrugar y seguir vuestro camino. Mire lo que le contestan los ángeles. Eventos sobrenaturales que un siervo sabe identificar. Los ángeles. Hablé también en una de las lecturas que dice que la noche también era importante para pasar inadvertido, y la encontramos en Mateo 2:14, donde José recibe el ángel y recibe la directriz de sacar a Jesús y llevarlo a Egipto. Cosas sobrenaturales. Mira lo que le estoy diciendo. ¿Qué? Y le contestaron los ángeles, no, pasaremos la noche en la plaza. Él les insistió, tanto que se fueron con él y entraron a su casa. Él les preparó un banquete, ¿verdad? Así que antes de pasar este juicio, los ángeles le dan la oportunidad a Lot para salir de la ciudad. Y no solo eso, le dan la instrucción de sacar a su familia, ¿verdad? A su familia para que salieran de Sodoma y Gomorra. Fíjese, imagínese usted un hombre de Dios viviendo en una ciudad como Sodoma y Gomorra. Y en la escritura dice que Lot sufría y lloraba por lo que vivía ese pueblo, porque él era un hombre de Dios, pero tampoco salía de la ciudad, ¿verdad? Y a veces nosotros somos así, nosotros estamos anclados en un lugar y somos hijos de Dios, pero donde estamos no nos edifica o no nos ayuda para mantenernos en gracia, o se nos dificulta mantenernos ante la presencia de Dios, y a veces hay que salir de ciertos ambientes, que era lo que le pasaba a Lot, ¿verdad? Entonces, te estoy diciendo que estos horarios Dios lo usa para situaciones especiales, y te digo que lo primero que Dios hace cuando utilizas este tiempo para orar es que te saca de ambientes que te atan. Posiblemente Lot en su corazón quería salir, pero no tenía el empuje. Sin embargo, dice que Lot se afligía en el alma, pero no salía de allí. Entonces, era
estaba tan aferrado que no podía renunciar al lugar. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener el discernimiento y la fuerza para salir de lugares que nos tienen atados. Por ejemplo, si usted es una persona que era un vicioso o tiene un vicio y usted se ha convertido porque el Señor le ha dado la gracia de la conversión, usted tiene que moverse de ese ambiente. Usted no se puede quedar ahí porque usted va a volver a colapsar, porque la carne es débil, ¿ok? Y si todo lo que le rodea es difícil en ese ambiente, usted no va a poder prosperar. Pero vemos que Lot, un siervo, estaba aferrado, ¿verdad? Entonces también vemos que el Señor entiende que Lot no podía salir solo, por eso es que manda la asistencia, manda a sus ángeles y les ordena que tenían que salir rayando el alba y no mirar hacia atrás. Sabemos que le pasó a la mujer de Lot, ¿verdad? Dice que al amanecer los ángeles apremiaron a Lot diciéndole en el versículo 15: levántate y llévate a tu mujer y a tus 2 hijas que se encuentran aquí. No vayan a hacer que perezcan en el castigo de la ciudad. Él se retardaba y entonces aquellos hombres los agarraron de la mano a él y a su mujer y a sus 2 hijas, y en un acto de misericordia hacia el Señor, del Señor hacia él, lo sacaron y fuera de la ciudad. O sea que aún sabiendo que venía el juicio, Lot no se quería mover de la ciudad. Y dice que los ángeles lo tuvieron que agarrar y sacarlo básicamente a la fuerza, ¿verdad? Y cuando lo sacaron le dijo: huye por tu vida, no mires atrás ni te detengas en toda la vega, huye a la montaña, pues si no perecerás. Que le dice: no, por favor, Señor, ¿verdad? Pero ¿qué le pasó a la mujer de Lot? ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Ella miró hacia atrás y se convirtió, ¿verdad?, en piedra. Y esta lectura a mí me tocó bien de lleno, ¿verdad? Porque dice que Dios te va a sacar de ambientes que te atan. Si tú sigues aferrado y el Señor entiende que tú necesitas esa asistencia, Dios te la va a ayudar. Pero esa cuarta vigilia, la batalla del amanecer, te va a dar esa llave o esa asistencia para que el Señor te pueda mover. Por eso es que a veces cuando estamos en lugares tóxicos, el Señor nos va a mover conforme a su voluntad. Yo siempre recuerdo que yo estuve en un ambiente que yo quería moverme. Yo no quería estar más en esa escuela. Y así pasé casi 8 años dentro de la misma escuela. Y yo solicitaba cambio y yo no entendía por qué yo no era movida de esa escuela. Y es que Dios tenía un plan conmigo en esa escuela, ¿verdad? Hubo una transformación. Luego yo me convertí, esa facultad se convirtió básicamente en mi familia. Y entonces, cuando el Señor determinó, me movió hacia otro lugar. Quedarte en lugares con atmósferas llenas de estrategias diabólicas, ¿verdad? Como era Sodoma y Gomorra, necesitábamos ayuda, ¿verdad? Fíjense lo que dice: lugares con atmósferas llenas de estrategias diabólicas. No lo podían tocar, pero sí lo tenían ahí que anclado, al punto de que aún sabiendo el juicio, él no quería salir. 3 cosas nosotros necesitamos para salir de esos ambientes que nos atan, y las vamos a adquirir en esa batalla del amanecer. Número 1, asistencias angelicales, ¿verdad? José recibió asistencias angelicales. Lot recibe asistencias angelicales, y así vamos a ver en muchos pasajes de la Biblia la asistencia angelical que Dios nos provee. Vigilias, la herramienta de la vigilia, las vigilias, el poder de las vigilias. Usted no tiene idea de cómo lo va a sacar a usted de ambientes con estrategias diabólicas que te atan, que no te dejan avanzar espiritualmente, ¿verdad? Y la tercera cosa, no mirar atrás. No podemos ser como la mujer de Lot, que en Génesis 19:26, lo busco por aquí. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal.
¿qué? Para poder salir, Dios te va a sacar de ambientes que te atan con estrategias diabólicas, asistencia a través de esa cuarta vigilia. Te va a enviar ángeles. Por eso es que te estoy diciendo que a través de esa cuarta vigilia tú vas a tener fenómenos sobrenaturales. La vigilia y no mirar atrás. Este fue el problema de la mujer de Lot, pero también fue el problema del pueblo de Israel saliendo de 400 años de esclavitud. Estaban atados, porque vemos que este pueblo, luego que Moisés lo saca, le reclaman a Dios: nos sacaste de allá donde teníamos comida, nos sacaste de allá, de un lugar donde teníamos donde dormir, nos sacaste de un lugar donde podíamos morir, teníamos donde morir, ¿verdad? Y es que somos como la mujer de Lot y somos como el pueblo de Israel, que nos aferramos a un estilo de vida, nos aferramos a una propiedad, a una tierra, a un lugar, como si eso, después que Dios nos saca, como si eso fuese una alternativa. Y Dios, en su plan, nunca está que miremos hacia atrás. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Fíjese que una vez usted pone las manos en el arado, usted no puede mirar hacia atrás. Usted quiere, usted lo puede hacer, pero yo le aseguro a usted que no las va a pasar muy bonito, porque una vez usted recibe un llamado por nombre y apellido, el llamado es irrevocable. Entonces, nos pasamos como el pueblo de Israel, nos pasamos como la mujer de Lot, mirando hacia atrás, aferrado a ese pasado, a esa vida que hemos tenido, cuando Dios te dice: renuncia al hombre viejo, toma tu cruz y sígueme. Entonces, queremos seguir aferrados, ¿verdad?, a un lugar que no nos deja crecer, o estar con personas que no nos dejan crecer. ¿Okay? Dios quiere que su pueblo visualice la tierra prometida. Dios quiere que su pueblo mire hacia adelante, que no mire hacia atrás. De atrás aprendemos. Pero Dios quiere que tú veas la tierra prometida, no que mires hacia atrás como la mujer de Lot, no que te quejes como el pueblo de Israel. Hay cristianos que quieren caminar y no pueden. Pero si usted aprovecha esa cuarta vigilia, la liberación va a venir, ¿verdad? Y la liberación puede ser a lo mejor un lugar donde usted está viviendo, un trabajo donde usted está, quizás una adicción, la pornografía, las drogas, masturbación, el alcohol, que son cosas que nos atan espiritualmente. La pérdida de la economía. Mire, yo he visto testimonios de que hay gente que aún perdiendo el trabajo, que aún perdiendo su economía, que su economía está por el piso, aún teniendo enfermedades terminales, hace un patrón, un estilo de vida de mantenerse en oración, de adoración, de dar gracias. Y la persona es liberada, recibe la liberación. Ojo, quizás esa persona no recibe la sanación física, pero sí recibe la liberación espiritual, y cuando va a morar al Padre adquiere su salvación a través de esa cuarta vigilia. Porque muchas veces pedimos y queremos cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. Y Dios nos concede lo que está en su plan. Escúchame bien. Dios nos concede lo que está en su plan. Lo que te va a ir edificando, lo que te va a ir santificando. Por lo tanto, si no se te concede algo que tú estás pidiendo, no le reclames a Dios, no le pelees a Dios, porque los planes de Dios son mejores que los tuyos. Y todo lo que Dios conforma es que obra para bien, para aquellos que le aman. Usted manténgase, ¿verdad?, en esa oración. Así que mire la importancia de estar alertas y vigilantes en este tiempo en donde la salud está siendo quebrantada, pero más que la salud física, mire, la salud emocional y la salud espiritual. Yo quisiera que la gente cuidara su salud espiritual como lo están haciendo con el COVID. Yo quisiera que la gente saliera corriendo para salvar su alma como lo hacen para buscar una vacuna. Y yo respeto la decisión de cada uno, pero ¿dónde están nuestras prioridades? ¿Dónde están nuestras prioridades?
Yo a veces pienso, ¿de qué me vale tener una vacuna si mi alma está perdida? Si yo me muero estando o vacunado o sin estar vacunada, estando o no estando vacunada, yo me voy a ocupar de tener mi alma libre para lograr la vida eterna, que es lo que me va a dar la alegría y la paz de estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Otra cosa que debemos aprender en la batalla del amanecer es que, como les dije, Jesús vino a predicar la palabra y escuchamos, pero también vino a predicar con un modelo de comportamiento, ¿verdad? Y mire lo que anoté aquí. Un discípulo no enseña lo que hace, perdón. Un discípulo no solo enseña, un discípulo no solo enseña lo que hace el maestro. Escuche bien, un discípulo no solo enseña lo que hace el maestro, sino que modela, hace lo que el maestro hace. Un discípulo no solo enseña lo que hace el maestro, no predicamos solamente lo que el Señor nos ha enseñado, sino que hace lo que el maestro hace. Y vamos a ver que Jesús, en varios pasajes que les he mencionado, Jesús se retiraba a orar. En el pasaje de la barca en la tormenta, ¿dónde estaba Jesús? Después de haber partido, haber hecho el milagro de los panes y los peces, se retira al monte a orar y pasa toda la noche. Y dice que en la cuarta vigilia, entre 3 a 6 de la mañana, se le presenta a los apóstoles y los apóstoles piensan que es un fantasma, ¿verdad? Que esa es otra prédica que tuve más adelante. Entonces vemos que tomar decisiones, incluso ese tiempo de oración, ¿qué hace? ¿Qué hace ese tiempo de oración? Nada más y nada menos que fortalecer al propio Jesús. Ese tiempo de oración con el Padre en intimidad, Jesús se fortalecía porque estuvo todo el día predicando y haciendo prodigios y haciendo curaciones y haciendo milagros. Entonces es como recargar la batería para luego comenzar en ese próximo día a hacer lo que vino a hacer. Y si eso era Jesús, el Rey de Reyes, ¿por qué nosotros también tenemos que buscar recargar esas baterías, tener esa intimidad del Padre para entonces recomenzar ese día, ¿verdad? Una frase muy bonita que encontré que dice que esa cuarta vigilia es el pan de la mañana que se recibe. Esa cuarta vigilia para mí es el pan de la mañana que se recibe para tú recomenzar, para tú recargar la fuerza, para tú estar el día de pie y hacer lo que el Señor te ha mandado hacer, ¿verdad? Vemos que la segunda cosa es que no vamos solamente a enseñar lo que hace el maestro, sino que vamos a hacer lo que hace el maestro. Así que tenemos que imitar. Y en esa imitación de ir a orar, sacar ese tiempo en la cuarta vigilia, o durante la noche, la batalla de la madrugada, como usted lo prefiera, en el horario que usted prefiera, nos va a perfeccionar. Si nosotros imitamos a Jesús y buscamos la manera de imitar a Jesús que se hizo hombre, quiere decir que nosotros sí podemos, nos va perfeccionando, nos va santificando, nos vamos haciendo imagen y semejanza, ¿verdad? Nos ayuda a que nos enfoquemos en las habilidades y en los dones que Dios nos dio y no en nuestras debilidades, a confiar en sus fuerzas y no en nuestras fuerzas, ¿verdad? La realidad es que yo te tengo que decir que Dios nos eligió a nosotros como eligió a los apóstoles. Entre tanta gente, Dios nos eligió a ti y a mí. Por lo tanto, nos toca a nosotros reafirmar y aceptar esa elección que hizo Jesús por nosotros. No somos nosotros los que escogemos a Dios, sino que Dios nos escoge a nosotros. Él, escucha bien, te predestinó.
te predestinó, como dice en Romanos 8, 28 al 30. Mas a unos eligió para la salvación, o sea, que nos predestinó, te predestinó para la salvación. Y ahí es cuando, aún estando quebrada, aún estando hecha a pedazos, yo hago lo que el maestro hace. Aún siendo lastimada, aún siendo rota, yo hago no lo que predico solamente, sino lo que Dios hizo, lo que el maestro hizo. ¿Qué hizo? Perdonar, porque fui predestinada para la salvación, ¿verdad? Seguir predicando, seguir recibiendo, seguir orando por aquellos que amo y por aquellos que no amo, porque eso lo hacía Jesús, y si ese es mi maestro, yo imito a mi maestro. Pablo dice en Romanos 9, 15 y 16 que Dios, escucha bien, Dios te incluyó en su plan soberano sin merecerlo. Dios te incluyó en su plan soberano sin merecerlo, pero el mismo Cristo se comprometió a pagar nuestras deudas. Así que tú y yo fuimos elegidos, y más que elegidos, fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Nuestra elección se hizo desde la eternidad, antes del inicio del tiempo, antes de la creación de las cosas. Y Dios te eligió con propósito, ¿verdad? Y dice, para ser santos y sin manchas delante de Él. Así que, número 1, esta cuarta vigilia te da el poder de sacarte de ambientes que te atan, de recibir alguna liberación, ya sea física, espiritual o de algún lugar en específico, y te hace imitador del Maestro, imitador de Jesús, simplemente porque fuiste elegido con un propósito. Así que Dios vio algo bueno en ti, Dios vio algo bueno en nosotros y nos escogió para perfeccionarnos. Ahí está el alfarero, ¿verdad? Y esta cuarta vigilia se presta mucho para el Señor ir que reformándote, moldeándote, liberándote, estructurándote, ayudándote a ser santo, ayudándote a lograr la victoria, ayudándote a encontrar tu propósito, ayudándote a abrir tus ojos espirituales para que veas que el camino ya está hecho. Nosotros no tenemos que hacer el camino, nosotros ya tenemos el camino hecho, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Para que te des cuenta que tú tienes el potencial, porque Dios lo depositó en ti, porque fuiste escogidos, que tienes cualificaciones y calificaciones. Así que si Dios pudo perdonar, tú también puedes perdonar. Si Dios vino a enseñar, tú también puedes enseñar lo que por gracia has recibido. Si Dios vino a hacer milagros por obra y gracia del Espíritu Santo, tú también podrás hacer milagros. Y como dice en Juan 14, 12 al 14, y mayores obras harás. Simplemente tienes que confiar y tomar la determinación de entrar en oración, estar alertas, vigilantes y orantes. Es una de las frases que más retumba en mi vida y en la vida de muchas personas que están recibiendo en este tiempo. Tiempos difíciles, tiempos proféticos, cuando nosotros nos estamos quejando ahora de la pandemia, pero yo no me quiero imaginar, hermano, cuando llegue el tiempo, los 3 días de oscuridad, que hay que estar alertas, atentos, vigilantes y orantes para poder sobrepasar ese tiempo. Y los escogidos del Señor saben que ese tiempo será un tiempo sumamente difícil. Cuando venga el aviso, usted tiene que estar preparado, usted tiene que tener discernimiento. ¿Y cómo lo va a tener? En oración. Si usted hace de la oración un estilo de vida. ¿Qué? Un estilo de vida. ¿Okay? Tercera cosa que hacemos en esa cuarta vigilia, pelear nuestra bendición. Ya nosotros fuimos bendecidos, ¿verdad? Pero en el Génesis te dice, si no me bendices, no
te vas, ¿verdad? Si no me bendices. Jacob peleó su bendición. Dice que desde el vientre materno, ¿verdad? Y al ganar su bendición, Dios te da un nuevo nombre. A Jacob le dijo, desde ahora le dio nueva identidad. Ya no se llamó más Jacob, sino Israel. Lo mismo ocurrió con Saulo de Tarso. Ya dejó de llamarse Saulo de Tarso, sino su nueva identidad es ¿qué? Pablo. Así que este tiempo nos ayuda a nosotros a dejar el hombre viejo, pelear nuestras bendiciones y recibir identidad de hijo de Dios, ¿verdad? Así que hagamos un tiempo de reflexión, ¿verdad? Inculquemos, dobleguemos nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestro espíritu para comenzar a orar a tiempo y destiempo. Y utilice la cuarta vigilia, que usted va a recibir tantas y tantas cosas maravillosas durante ese tiempo. Mis peores batallas las he librado yo en esa cuarta vigilia, que es de 3 a 6 de la mañana, la hora de la misericordia, como usted lo quiera llevar, ¿verdad? Y es que orar en la madrugada, en el silencio de la noche, estamos frescos y descansados e involuntariamente entramos a la obediencia y al sometimiento de Dios. Esfuérzate y levántate, ofrécele calidad a Dios, no cantidad. A Dios le agrada el esfuerzo. Fíjense que Dios no quiere sacrificios, pero sí quiere que te esfuerces. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. La oración y el ayuno es para fortalecernos. Y en este caso te estoy hablando de la oración. Cuán importante es la oración. Si el Rey de Reyes se retiraba en intimidad a orarle al Padre, cuánto más nosotros que somos sus hijos en pequeñez necesitamos ese tiempo de oración. Ese tiempo de vigilia te va a ayudar a que crezca tu fe. Pasar experiencias sobrenaturales, vas a recibir revelaciones, vas a recibir propósitos, vas a recibir profecías, vas a recibir dirección en este tiempo de confusión, ¿verdad? Y como te digo, el pan de la mañana lo recibimos durante la madrugada para sobrellevar el día. Recibes unción, vas a recibir unción y autoridad. Presenta todos tus proyectos y será un tiempo de transformación y afinación de tu llamado. Hay un versículo aquí que quiero leerlo, que se encuentra en el libro de Lamentaciones y es un mandato. Y con esto voy a terminar esta pequeña prédica, ¿verdad? Y se encuentra en Lamentaciones, ¿verdad? Y dice así, Lamentaciones 2:19. Dice, levántate, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Escucha. Da voces en la noche al comenzar las vigilias. Y le dije que las vigilias comienzan desde las 6 de la tarde. Desde las 6 a 9. De 9 a 12. De 12 a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia es de 3 a 6 de la tarde. Y en Lamentaciones te dice, levántate. Te deja acostado. Da voces en la noche al comenzar las vigilias. O sea que te está diciendo ya desde las 6 de la tarde comienza, ¿verdad? Derrama como agua tu corazón. Mire qué poderosa esta palabra. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeños que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. Es un tiempo de intercesión, es un tiempo de adoración, es un tiempo de dar gracias, ¿verdad? Al comenzar las vigilias. Bendito Dios, bendito y alabado sea Señor. Gracias Señor por hablar a nuestro corazón, por dejarnos saber que este tiempo es un
tiempo especial que tú nos has dado desde la antigüedad. Gracias, Señor, porque a través del tiempo de oración tú nos das promesa de sacarnos de lugares que no nos dejan crecer. Gracias, Señor, por la promesa de dejarnos saber de que nos vamos a convertir a imagen y semejanza tuya durante este tiempo. Y gracias, Señor, porque a través de la oración peleamos nuestra bendición. Y el Señor te está diciendo en este momento que te levantes, que te postres, adorar, postra tu corazón, levanta tus manos al Rey de Reyes y clama, como dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Así que este tiempo es el tiempo de guerra, es el tiempo en donde en la batalla del amanecer vamos a obtener la victoria en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que se pose sobre ti en esta noche y que arranque toda cadena que no te deja entrar en el aposento de Cristo Jesús, que rompa toda cadena de vagancia, de necedad, de incredulidad, para que tú comiences a utilizar los dones que el Señor te ha regalado desde antes de la creación, porque fuiste llamado, fuiste hecho hijo de Dios y fuiste liberado a través de la sangre del Cordero. Y Cristo te está diciendo, levántate. Estad alerta, mantente en oración para que puedas recibir el pan de la madrugada y poder sostenerte durante el día ante mi presencia, ante cualquier ataque del enemigo. Levántate a orar, levántate a hablar conmigo porque es que te estoy esperando, es que te necesito, es que me hace falta escuchar de tu boca cuánto me amas, cuánto me necesitas y qué necesitas. Es que Dios te está diciendo, yo quiero transformar ese corazón, yo quiero sacarte de lugares que no te dejan estar en mi presencia, de lugares que no te dejan tener paz, de lugares que no te dejan ser libres en mi nombre. Y es que Dios te está diciendo, yo quiero transformar tu corazón. Déjame ser tu alfarero durante estas horas de la madrugada para ir moldeando tu vida, para ir moldeando tu corazón, para ir destapando tus oídos y puedas escuchar en la voz de mí, la voz de mi Padre, porque Él dice que mis ovejas escuchan mi voz y me reconocen. Dios te está diciendo que te levantes para que esa ceguera espiritual sea sacada de tu vida, para que esa lengua se desate a proclamar la palabra, para que comiences a interceder por mi pueblo que en este tiempo te necesita, hijo mío. Es hora de levantarte. El Señor te está diciendo que el tiempo se acerca, que mi misericordia es grande y se está perdiendo, pero aún así necesito, hijo mío, que ores por el mundo entero, que ores por la conversión de los pecadores, que ores por las personas que aún no creen que yo soy el Rey de Reyes, que aún no creen que mi llegada está pronta y que aún siguen incrédulos corriendo por el mundo, esperando quizás el último momento para arrepentirse y no les dé el tiempo. El Señor te está diciendo en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, hijo mío, ve, libera, comienza a entrar conmigo en el monte a orar a mi Padre, que yo, por gracia que voy a darte, vas a conocer cosas sobrenaturales que jamás en tu vida podrás quizás entender, porque lo que Dios te da, el hombre ni te lo puede quitar, ni te lo puede explicar, quizás tampoco lo podrá entender. Pero tu corazón, un corazón que está atemperado, que está ablandado por la oración, por el ayuno, podrá entender mis planes y tú podrás en obediencia seguir mis caminos. Recuerda, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí si no es por el Padre. Reciba un abrazo y levántese
para que gane la batalla del amanecer. Reciba la paz de Jesús y que María en esta noche los cobije y les permita descansar y poder entender la palabra que Dios ha querido llevarte en esta tarde, en esta mañana o en esta noche. Muchas bendiciones.